Listo, muchas gracias. Entonces, listo. Vamos a hablar un poquito de lo que son los hallazgos, el origen de los hallazgos. En teoría, desde el punto de vista teórico, bueno, un hallazgo en seguridad y salud en el trabajo, pues es una observación o una no conformidad que afecta a la norma implementación o al normal implementación y al mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y pues impide alcanzar los objetivos que año a año uno se propone en los programas, ¿no? Ahora, los hallazgos pueden detectarse en diversas formas, no solo en auditorías, ¿no? Durante las inspecciones que se hacen a campo, durante las inspecciones que puedes hacer a planta, oficina, ¿no? Todas las inspecciones de equipos, en todos los meses que tú realizas tus inspecciones programadas, pues pueden también surgir los hallazgos. También en procesos de fiscalización. Ya esto es un poquito hablar de temas mayores, ¿no? Porque cuando entendemos que la fiscalización son por las entidades fiscalizadoras que están como la SUNAFIL, en el caso de en minería o SINERMIN, ¿no? En la OEFA, también en caso de medio ambiente, ¿no? Entonces son algunas empresas, entidades fiscalizadoras. También podemos encontrar hallazgos o pueden surgir hallazgos a partir de los reportes de incidentes diarios que se generan, ¿no? Que se generan en una investigación de incidentes, una investigación de accidentes. Y también pueden originarse, pues por último, en un proceso de auditoría, ¿no? En un proceso de auditoría, el cual nos va a permitir determinar también, en la auditoría nos permite determinar el nivel de la eficacia que tenemos del sistema de gestión, ¿no? Aporta también una visión muy certera del estado de diferentes aspectos del cumplimiento legal. Es como que una auditoría, ya sea interna o externa, son otros ojos que ven el sistema de gestión, ¿no? Es muy importante también hacer las auditorías, no solo las auditorías eh, que nos indica la ley, que son las MINTRAs de repente. No, también hay que hacer auditorías internas, ¿no? Y las auditorías internas, una vez al año, realicemos las auditorías internas y vamos a poder ver qué hallazgos podemos encontrar, qué mejoras, ¿no? Porque los hallazgos el resultado de la investigación, del análisis de causa raíz, nos va a dar que nosotros implementemos acciones correctivas, acciones preventivas, en fin de la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy importante saber cómo tratar estos hallazgos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Algunos hallazgos, por ejemplo, en una auditoría que se realizó a una empresa metalúrgica, ¿ya? Dentro de los hallazgos que se pudieron encontrar, ¿no? En esta auditoría, se pudo detectar la eficiencia de los planes de evacuación y combate de incendios, ¿no? Que es muy importante. La falta de programas de capacitación de seguridad, ¿no? El incumplimiento de las cuatro mínimas capacitaciones, además de las capacitaciones a las brigadas, ¿no? La mala distribución también de las salidas de emergencia, extintores y equipos de contraincendio en mal estado. Si no tenían ni inspección, no tenían mantenimiento, las líneas contra incendio, y también sustancias químicas peligrosas almacenadas, bueno, en contenedores dañados o mal etiquetados, ¿no? Estos son unos hallazgos ejemplos de hallazgos que les puedo decir ahora al principio. Ahora, como dije, los hallazgos pueden ser o no conformidades o con también las conformidades, ¿no? Que vienen a ser las observaciones, ¿no? ¿Cómo se generan los hallazgos? Ya hemos dicho que se generan en una inspección, en una auditoría, en investigación, resultados, ¿no? El hallazgo va a depender de dos puntos, de los criterios que hayamos evaluados, que va a ser el conjunto de políticas, procedimientos, requisitos legales, ¿no? Requisitos legales. Y estos criterios van a tener la evidencia, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos, por ejemplo, que se ha difundido la política, que se cumple con la identificación de los requisitos legales, aparte de identificar los requisitos legales, si se cumple con el seguimiento del cumplimiento de estos requisitos legales, ¿no?
Esto implica entre registros, declaraciones, ¿no? Información relevante, procedimientos, documentación, matrices y per se, toda tu evidencia, ¿no? En campo, los mantenimientos, la participación de los trabajadores. Entonces, en conjunto de estos dos, de la evidencia y evaluando los criterios, ¿no? Nos va a dar un hallazgo, que es el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría, ¿ya? Entonces, nos resulta este hallazgo. Este hallazgo podemos dividirlo tanto en la conformidad, la no conformidad y la oportunidad de mejora, ¿no? La conformidad, ¿ya? Hablando de conformidad, perdón, hablando de conformidad, podemos entender que de repente hay conformidades que pueden dividirse en observaciones, ¿no? ¿Qué va a ser un hallazgo? Pues en el cual sí existe un cumplimiento, existe, por eso se dice que es conformidad, pero que en el futuro puede convertirse de repente en un incumplimiento debido a cómo se está desarrollando la actividad, la tarea o el proceso en concreto, ¿ya? O sea, es una observación, ¿no? La oportunidad de mejora, ¿ya? La oportunidad de mejora es un hallazgo en el cual existe el cumplimiento, pero a pesar de ello se determina que bajo criterios objetivos existe un margen de mejora para poder optimizar la actividad, la tarea o el proceso. ¿Ok? O sea, una oportunidad de mejora, algo que para que tu proceso sea más eficiente, algo para que tu proceso sea más efectivo, ¿no? Y se siga llevando de la mejor manera, mejorar continuamente. Por eso es una oportunidad de mejora. Y la no conformidad, eso sí, ya lo tenemos claro todos, ¿qué es una no conformidad? Es el incumplimiento de un requisito de la norma o cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver directamente cómo vamos a tratar nosotros las no conformidades, que es lo que venimos a ver acá, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a tratar las no conformidades. Lo primero es la detección de la no conformidad. Esta es la primera fase, ¿no? Que hablamos de la detección de la no conformidad, que va a ser el principio, ¿no? O sea, en la auditoría se evalúan las evidencias, se evalúan los documentos, ¿no? Se evalúa el punto de la norma, la referencia, ¿no? Todo ello. Entonces se encuentra la no conformidad, se redacta la no conformidad y se entrega en un informe, ¿no? En el informe nos van a decir, ok, de acuerdo a la revisión de tu sistema de gestión, se obtuvieron, pues, no sé, dos, tres no conformidades, ¿no? Se detecta. ¿Nosotros qué tenemos que hacer al recibir la no conformidad? Para poder empezar a tratar la no conformidad, nosotros debemos realizar un análisis de causa raíz. Este análisis de causa raíz, vamos a verificar y vamos a ver el por qué ha aparecido la no conformidad, ¿no? Preguntándonos varias veces, y hay metodología extensa, o sea, hay varios tipos de metodología para poder realizar los análisis de causa raíz, ¿ya? Entonces, nos vamos a preguntar por qué, o sea, cuando uno quiere encontrar la raíz, se pregunta, pero ¿por qué pasó? ¿Qué falló? ¿No? Y hasta que encontremos el origen, tenemos que seguir preguntándonos qué pasó, pero ¿por qué pasó? ¿O por qué no se le dio los EPPs? ¿Por qué no tenía el EPP puesto? O de repente una no conformidad o un hallazgo pudo ser que se encontró al trabajador realizando trabajos en caliente, una soldadura, por ejemplo, con sus guantes de soldar rotos. Entonces, ¿qué pasó? Porque el trabajador estaba trabajando con los guantes rotos. Y empieza, ¿no? Empezamos la evaluación. ¿Para qué? Para cuando nosotros encontremos la causa raíz, pues establezcamos acciones correctivas y preventivas, ¿no? Una vez que nosotros tengamos que la causa raíz, vamos pues a plantear e implementar estas acciones, tanto correctivas como preventivas, ¿no? Em, Dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué acciones vamos a realizar,
vamos también a hacer el seguimiento, ¿ya? El seguimiento de estas acciones. Siempre es necesario hacer un seguimiento periódico del cumplimiento de estas acciones establecidas, ¿no? Indicando quién lo va a realizar, quién es el responsable. Ahí ahora vamos a ver un pequeño cuadro eh, donde les estoy mostrando cómo hacer el seguimiento para poder ver las acciones, la verificación, ¿no? Que se esté cumpliendo el plan de acción de acciones establecidas para el levantamiento de las no conformidades, ¿no? Un punto importante también para finalizar este proceso de cómo tratar las no conformidades es verificar la eficacia de la acción y el cierre de la no conformidad, ¿no? Este punto vamos a tratar de analizar, tratamos de analizar la eficacia de las acciones implementadas, ¿no? Si el resultado ha sido eficaz y si hemos obtenido el resultado que esperábamos, eliminando pues la causa raíz que dio origen a la no conformidad, ¿ya? Y también que no se vuelva a repetir, porque la conclusión o el objetivo del análisis de establecer estas medidas correctivas y hacer el seguimiento del levantamiento es que la no conformidad no vuelva a repetirse en una futura auditoría, en una futura fiscalización, de repente no se repita esa no conformidad. Las auditorías el webinar pasado que estuve con ustedes, hablábamos de las auditorías Mintra. Entonces, me acuerdo que les comentaba que las auditorías siempre son buenas, ¿no? Las auditorías siempre son buenas, nunca un hallazgo es malo para la empresa. ¿Por qué? Porque es un punto para tu mejora continua, ¿no? Todos, y me incluyo, siempre esperamos que nunca nos encuentren no conformidades, porque decimos, no, todo mi trabajo está bien hecho, he observado todo, he visto mis accidentes, tengo mis indicadores, cumplo con mis procedimientos, no, no puedo sacar no conformidades. Sin embargo, viene la auditoría y te encuentra no conformidades. No te sientas mal porque te encuentren una no conformidad. Al contrario, hay que ver que no estuvimos atentos de repente a ese punto, o por qué no fue considerado dentro del proceso, por qué no lo consideramos dentro de nuestro proceso, ¿no? Dentro de nuestro mantenimiento de nuestro sistema de gestión, dentro de nuestros programas, de repente, ¿no? Dependiendo de qué no conformidad nos han puesto, que tengamos en mente que algo no vimos, ¿no? Y una persona externa tuvo que venir para decirnos, ¿por qué no viste esto? No estás viendo, ¿no? Entonces, siempre las auditorías son muy buenas, ¿ya? Por eso es que se hacen las auditorías internas antes de las auditorías externas que nos indica la ley, cada 2, cada 3 años, dependiendo el nivel de riesgo que tenga la empresa. Em, Siempre, pero siempre todos los años, pues tenemos las auditorías internas que nos dan un resultado de cómo estamos llevando la gestión y de que efectivamente está funcionando la metodología que estamos llevando y aparte también que estamos cumpliendo todos los requisitos que nos pide la ley. ¿Ya? Entonces vamos a ver punto por punto. Primero, la estructura, ¿no? La estructura del hallazgo, de la no conformidad, del hallazgo, perdón, del hallazgo en la auditoría, ¿no? El hallazgo viene a ser la estructura completa cuando nosotros vamos a redactar o cuando leemos un hallazgo. ¿Cuál es su estructura? Tiene que ir el hallazgo, la descripción del incumplimiento y la evidencia del incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un hallazgo, una no conformidad que describe lo siguiente. En 5 de los casos examinados, no existe señalización en las máquinas en contra del procedimiento PG XXXX de XXX, ¿no? Uno, ejemplo, amoladora número tanto, no, tupi número tanto. Entonces, acá, ¿cuál sería el hallazgo? Está mi chat. A ver, escríbanme en el chat. Para ustedes, ¿cuál sería el hallazgo? A ver, estamos por ahí. Acá me dicen ausencia de señalización, no existe la señalización.
no existe señalización. A ver, otra respuesta. Acá me dice un Paula, muy bien, Paula, 5 máquinas, ¿no? 5 casos examinados. Ese es mi hallazgo, los 5 casos que he examinado. Ahora, ¿cuál sería el incumplimiento? Muy bien, el incumplimiento es la falta de señalización que va en contra del procedimiento, ¿cierto? Sí, o sea, ahí en el incumplimiento vamos todos bien, ¿no? El hallazgo, recuerden que es lo que es la muestra que has tomado, ¿no? Y donde has encontrado, ¿no? Por ejemplo, en el 60% de los resultados, en el 30%, en cuatro registros. Ese es tu hallazgo, tu evidencia, ¿no? Bueno, y después tenemos que, ¿dónde lo hemos encontrado? En la moladora uno, en la moladora 2, bueno, en este caso en el TUP, en la moladora, en la codificación. Todos esos datos es importante que vaya que vayan dentro de la estructura de la no conformidad, dentro de la estructura de la, del hallazgo en sí, ¿no? Es muy importante saber cuál es el hallazgo, cuál es el incumplimiento, cuál es la evidencia que muestra, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tú realices tu levantamiento, sepas, ¿no? Qué analizar, cómo analizar, revisar, implementar, porque si no está, por ejemplo, cuál es la evidencia que se ha tomado, pues, y tienes, ¿no? 50, 60, 70 moladoras, de repente no solo era una, dos, tres amoladoras donde no estaba la señalización, ¿no? Tiene que haber la codificación, revisarlo todo, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Ahora, hablamos que una vez que nosotros tenemos, ¿no? Nos dan la no conformidad, tenemos el informe de nuestra no conformidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar la acción correctiva, ¿no? Nosotros tenemos un registro de auditorías donde va a dar el número el número de no conformidades, cuál es la no conformidad, el análisis de causa raíz, cuál es su causa raíz, dónde van a ir también tu plan de acción a seguir, ¿no? Todo es y registramos la no conformidad. Ahora, registros aparte, tenemos la solicitud de acción correctiva en la cual también vamos a especificar no conformidad por no conformidad y vamos a desplegarlo también en una investigación de análisis de causa raíz, ¿ya? Donde también vamos a ver cuáles son nuestras acciones correctivas que vamos a realizar para poder levantar la no conformidad y no vuelva a suceder. Y por último, en la parte de abajo, verificar la efectividad de las acciones correctivas que hemos implementado, ¿no? Entonces, todos estos puntos son muy importantes para poder tratar la no conformidad y estar ordenados, sobre todo ordenados, ¿ya, chicos? Entonces, viene en las técnicas del análisis de causa raíz, ¿no? ¿Cuáles son? Para poder nosotros analizar la causa raíz, ¿no? Es clave este punto para poder evitar, es clave realizarla correctamente para poder evitar una futura reproducción de la no conformidad, ¿no? Acá vamos a comprobar cuáles son las causas raíces que han dado lugar a la no conformidad. Como les dije anteriormente, existe mucha bibliografía en cuanto a la metodología a seguir para poder realizar el análisis de causa. Pero lo importante de todo es poder identificar todas aquellas causas que hayan podido tener relación con la no conformidad, ¿no? De todas ellas, luego ser seleccionadas la causa raíz, o sea, llegar hasta el fondo y sacar la causa raíz para poder implementar las acciones correctivas y que sean efectivas, ¿ya? Entre ellas tenemos, por ejemplo, el árbol
de problemas, ¿no? El árbol de problemas va a ser una técnica o una herramienta que nos va a permitir esquematizar, ¿no? Un problema y sus posibles causas y efectos. La espina de pescado, que es el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, que lo conocemos todos, ¿no? Esta va a ser una herramienta visual que nos va a permitir ver y estructurar con claridad la resolución de los problemas, ¿no? Donde vamos a escribir de forma concisa el problema en efecto y registrar parte por parte en las causas que han podido realizarlo, ¿no? Y tenemos uno de los últimos ejemplos, los 5 por qué, ¿no? Que es una técnica que podemos encontrar, creo que es una de las más comunes que se utiliza, ¿no? Y con la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Requiere que el equipo siempre se pregunte por qué, al menos 5 veces, ¿no? Al menos 5 veces. No es que sea obligatoriamente las 5 veces, pero sí al menos 5 veces para poder tratar y verificar y llegar al fondo de la causa raíz, ¿no? Donde va a haber una lluvia de ideas de las posibles causas que puedan haber causado la no conformidad, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos después de llegar? Ya, hemos sacado hemos llegado a la causa raíz. ¿Qué más hacemos? Pues implementamos las acciones correctivas y las acciones preventivas, ¿no? Las acciones correctivas, ¿ya? Em, deben emprender, ¿ya? Para actuar sobre la causa raíz de la no conformidad, es decir, para eliminar dicha causa raíz desde su origen. ¿Ya? Las acciones preventivas van a establecer y definir también acciones que van a hacer, que van a evitar que que en caso se repitiera la no conformidad, ¿no? Las acciones correctivas nos van a eliminar el problema. Sin embargo, las acciones preventivas, que también deben ser consideradas dentro de la implementación, dentro de este plan de acción, porque no todo es correctivo. Entonces, ¿qué acciones vamos a ver para que no vuelva a suceder esta no conformidad? ¿No? Por ejemplo, dentro de acciones correctivas, ¿no? Se implementan para corregir problemas que ya han ocurrido. Se centran en identificar y tratar las causas, ¿no? Del problema. Ahora, las acciones preventivas se centran en identificar áreas que podrían dar lugar a problemas y aplicar medidas para evitarlos, ¿no? Se implementan para minimizar o eliminar incidentes antes de que lleguen a suceder, ¿no? O se vuelvan a repetir en este caso las no conformidades, ¿no? Entonces tenemos que verificar. Siempre recomiendo que dentro de las acciones que uno implemente en su plan de acción, ¿no? De las no conformidades, siempre hayan acciones preventivas, ¿no? Algo que me diga que no va a evitar que suceda la misma no conformidad, ¿no? No solo es, hablando, por ejemplo, del guante, ¿no? No solo es, ya, te cambio el guante y esa es una acción correctiva. Eliminé el problema porque ya le cambié el guante al trabajador, le di un guante nuevo y ya está, con sus guantes nuevos, con sus guantes para su protección, exacto, y ya eliminé el problema. Sin embargo, vengo un mes después y encuentro al mismo trabajador con el guante roto. O de repente encuentro a otros 2 trabajadores trabajando en caliente con sus guantes rotos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió de nuevo? ¿Qué hice mal si yo le di al trabajador sus guantes? No se implementaron acciones preventivas que prevean que no vuelva a suceder, ¿no? Que los trabajadores de repente reporten o identifiquen o no se inspeccionó correctamente los CPPs, no se difundió o no se capacitó al trabajador en el adecuado uso de los guantes, ¿no? O de cómo guardarlos, cómo manipularlos, cómo reportar, ¿no? Entonces, hay cosas que hubiesen prevenido, ¿no? Que yo encuentre a un trabajador otra vez sin guantes. Y no solo el mismo, sino otros trabajadores más, ¿no? Hablando de eso. Una vez que hemos implementado, o sea, hemos hecho nuestro plan de acción, pues vamos a hacer el seguimiento de las acciones. Este cuadro que les pongo, ya, este cuadro que les pongo es un cuadro ejemplo
de un seguimiento, ¿no? De un seguimiento, donde vamos a realizar el seguimiento de la implementación, donde vamos a colocar la acción, ¿no? Que las acciones que han conllevado a poder a dar la no conformidad, ¿ya? El plan de acción, el responsable, la prioridad también, hay que ver las prioridades, el estado, si se realizó, si está en proceso, si no se ha ejecutado hasta el momento, cuándo empieza a implementarse, cuándo tiene su fin, cuándo es la fecha de implementación final y algunas notas, observaciones que se puedan colocar, ¿no? Y verificar, ir verificando, ¿no? Y tener un indicador, ¿no? Un indicador. Ahora, hablando de indicadores, hablando de cómo demostrar o cómo verificar el progreso, el seguimiento, pues tenemos las herramientas tecnológicas, ¿no? En Dashboard, en Power BI, con un clic solo podemos verificar que ya cuánto es el avance de nuestro seguimiento de nuestro plan de acción, ¿no? Entonces tenemos que verificar eso y tenemos que hacer el seguimiento de estas acciones para el levantamiento total de las no conformidades. Y por último viene, pues, a ver, antes de esto, ¿no? ¿Por qué reincide un hallazgo? Una vez que nosotros hemos hecho nuestro seguimiento, les decía, ¿no? Vuelvo a encontrar al trabajador. Uno, puede haber desconocimiento de la importancia del aplicar de las herramientas del análisis de causa. De repente no he hecho un correcto análisis de causa raíz, ¿no? No hay la solución, no se estandarizan las soluciones, ¿no? Los resultados. No hay concientización, no se registran los eventos menores y observaciones. ¿Por qué? Porque no se implementaron acciones preventivas. Es muy importante realizar un adecuado análisis de causa raíz. ¿Para qué? Para que estas no conformidades o estos hallazgos no se vuelvan a repetir. ¿Ya? Y para eso tenemos que ser bien conscientes, sentarnos y analizar qué pasó. No hay procedimientos, no hay difusión, no hay capacitación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, ya, solo lo capacito. Ya, le doy su EPP y lo capacito. No, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Implementar seguimientos, inspecciones, procedimientos, implementar acciones, talleres, ¿no? Mejor envolvernos en toda la solución, ¿no? Ahora, vamos a los ejemplos, ¿no? A los ejemplos. Tengo dos ejemplos. El primer ejemplo, yo sé que es un poco extenso, pero habla de un hallazgo, ¿no? Una no conformidad específicamente a la matriz o a la identificación de peligros, que esto es uno de los hallazgos, creo que más comunes en todas las auditorías que he podido realizar, ¿no? Siempre cuando al revisar la matriz y per se, siempre encontrábamos algún detalle que no estaba siendo bien revisado. En este caso, en esta auditoría que se realizó, eh, se revisaron dos matrices, una matriz del puesto de trabajo de motorista y la otra del contramaestre. Adicionalmente, se revisó también su procedimiento de identificación de peligros, ¿no? Y se encontró pues que dentro de la matriz también se entrevistó a estos dos puestos de trabajo y durante la entrevista pudimos charlar con los trabajadores y encontrar que realizaban trabajos con izaje de cargas, también en espacios confinados, ¿no? Y diversos criterios también que se encontraron que no estaban identificados como actividades críticas dentro de la matriz, incluyendo a los registros de los exámenes de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Donde estos trabajadores pues participaron, o sea, los puestos de trabajo fueron parte de la muestra para uno de los monitoreos de ruido, ¿no? En donde sobrepasaban los límites máximos permisibles y también la frecuencia de exposición, pues era quincenalmente, ¿no? Y dentro de la matriz y per se estaba considerado como si no fuera en nivel uno, ¿no? La probabilidad de que fueran expuestos, ¿no? Y la severidad también era baja. Sin embargo, en los resultados del monitoreo de ruido salieron pues fuera del límite permisible. Entonces, la severidad ahí es alta, ¿no? Entonces, estos puntos tampoco fueron identificados dentro de la matriz. Adicional, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores no habían participado
dentro de la identificación, o sea, no habían participado en la identificación de los peligros, que es un punto también que nos pide la normativa, o sea, este punto, algunos cuando vamos, no, pero sí, acá tengo mi listita de cómo participar, de que participaron. Cuando se va, se pregunta, se hace la entrevista, pues y no se encuentra la evidencia contundente que sí participaron en en la elaboración, ¿no? El procedimiento no contemplaba, que no contemplaba los riesgos, las medidas de protección de discapacidad de mujeres gestantes de lactancia, tampoco se había considerado lo de los monitoreos, hubo un incidente y tampoco. Después del incidente fue considerada la revisión de la matriz per se. Entonces, ¿qué falló? ¿Cuál es la normativa, el artículo que falló? Pues el artículo 77, ¿no? Tuvo su modificatoria en el Decreto Supremo 002-2020, donde nos daban los 7 alcances, los 7 puntos o consideraciones que debemos tener al realizar una identificación de peligros, ¿cierto? Entonces, tenemos esta no conformidad, ¿no? Entonces, pasamos al análisis del caso. ¿Por qué no se consideraron los puntos? Acá lo hice como que un poco más reducido, porque sí, el caso en la no conformidad del hallazgo es bien grande, ¿no? Entonces, en resumen, no se consideraron los puntos del Decreto Supremo 020-2020, ¿no? Entonces, 002, perdón, 002-2020, dentro de la matriz y per se, tanto en el puesto de monitorista como en el contramaestre. ¿Por qué? Porque no se identificaron adecuadamente las actividades que deben ser consideradas críticas para estos puestos, ¿no? Como las actividades de izaje, el nivel de probabilidad de exposición al ruido, no se consideraron el ingreso a espacios confinados, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto, no? Porque no se llevó a cabo una evaluación exhaustiva, ¿no? No se llevó a cabo una evaluación exhaustiva, ¿ya? Adicional a eso, se vio que no se tenía un proceso establecido para poder realizar evaluaciones de riesgos de manera periódica, ni la participación de los trabajadores, ¿no? Esa pregunta, el por qué no se había hecho, es porque no se había reconocido previamente dichos puestos que realizaban estas, o sea, no había supervisión ni en campo había, ¿no? ¿Por qué? Porque no se había previsto que estos puestos de trabajo pues realizaran estas actividades críticas, ¿no? Al finalizar, dentro del procedimiento que se tenía, no se contemplaban todos los ítems que debían ser considerados para poder identificar y evaluar los trabajos de alto riesgo en conjunto con los trabajadores. Entonces, la falta del proceso establecido para llevar a cabo evaluaciones de riesgo de manera regular, consulta y participación de los trabajadores, originando pues una inadecuada identificación de las actividades críticas dentro de la matriz y per se, ¿no? Esto es algo general, algo rápido, donde podemos encontrar esta causa raíz, ¿no? Ahora, una vez que hemos tenido la causa raíz, ¿qué se hace? A ver, ¿cuáles para ustedes, antes de pasar, cuáles serían las acciones que deberíamos implementar? Sí, Lucio, correcto, pero es el 002, perdón, no es 020, 002-2020. Sin embargo, en su modificatoria, claro, ajá, en su modificatoria, en la única modificatoria, modifica el artículo 77 del Decreto Supremo 002, ¿no? Donde nos indican en esa modificatoria específica cuáles son los 7 puntos a considerar para poder elaborar una matriz per se, ¿no? Entonces, a ver, chicos, díganme, ¿cuáles son las acciones correctivas o acciones preventivas que ustedes implementarían, ¿no? Para poder evitar que no conformidad se vuelva a repetir. A ver, solo Patricia me dice, ¿no es cierto? Realizar simulacros en el área en caliente.
Am, estamos hablando de la matriz y per se, que no ha habido una correcta identificación por falta de un proceso, por falta de establecer lineamientos claros para los trabajos de alto riesgo específicamente. Ya, eso es un control dentro de la matriz y per se, formatos de participación para el análisis de riesgo. Ahí está, a ver, estamos. Francis, el procedimiento, trabajar en el procedimiento, ¿no? Dentro del procedimiento, ya vamos a pasar a nuestras acciones. Las acciones preventivas correctivas, ¿no? Nosotros la vamos a colocar en un formato, en un Excel o en una base de datos donde coloquemos nuestras acciones que vamos a implementar para cada no conformidad o para cada hallazgo que hemos encontrado, ¿no? Hablábamos del procedimiento, que es una de las acciones principales, ¿no? Actualizar ese procedimiento de IPRC de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? De acuerdo considerando los 7 puntos. Dentro del procedimiento también tenemos que implementar un formato de participación y consulta para que los trabajadores puedan, bueno, valga la redundancia, participar en la identificación de sus peligros, de sus peligros por puesto de trabajo y así actualizar en conjunto con los trabajadores, como indica la normativa, la matriz y per se. Adicional de eso, una vez que hemos actualizado este procedimiento, ¿no? Debemos capacitar al personal en lo que es el nuevo procedimiento, cómo identificar los peligros, ¿no? Acompañado pues de un taller utilizando el formato de participación para que los trabajadores puedan identificar, ¿no? Y por último, actualizar el IPRC con toda esa información. Estas solo son algunas de las acciones que podemos realizar para poder levantar esta no conformidad, ¿no? Dentro de este programa, este plan de acción, pues tenemos que colocar, por eso lo he puesto, la fecha límite para nosotros, o sea, colocar cuál es la fecha límite que yo me pongo para poder cumplir este punto. No se pongan fechas límites, ya el próximo año. O si estamos en marzo, ya en octubre, noviembre lo voy a hacer. Esto, esta no conformidad, se puede convertir cuando en una fiscalización, en un hallazgo de fiscalización, el tener esta no conformidad y tener a los trabajadores expuestos al ruido les puede causar una enfermedad ocupacional, puede causar incidentes peligrosos, los cuales pueden traer consecuencias mayores al trabajar con equipos que no han sido identificados dentro de la matriz y per se y por ende no tienen un control específico para poder minimizar la exposición al riesgo. Entonces es muy importante que los tiempos que establezcan, que los tiempos que establezcan para poder levantar las acciones, para poder realizar las acciones, no sean largos. Obviamente tampoco lo vas a hacer para el día de mañana, porque si no, cuánto tendrías, cuántas acciones tendrías que levantar de un día para el otro? No, tampoco se puede. Es un proceso, ¿no? Es un proceso, ¿ya? Establecer en la revisión anual la revisión de la eficacia de los controles. Claro, al finalizar, después de esto viene la evaluación si las acciones o sea, las acciones han sido eficaces, si no se ha vuelto, de repente, si no ha habido incidentes, si la matriz está actualizada, si los trabajadores conocen sus peligros, conocen los riesgos a los que están expuestos, ¿ya? Me dices, ¿por qué no la capacitación no está a cargo de recursos humanos? No siempre bueno, las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, dejárselas a recursos humanos, creo que no sería lo correcto, ¿no? Las capacitaciones en seguridad y salud, el trabajo debe estar a cargo de quienes, de los encargados y los responsables de seguridad y salud, ¿no? ¿Quién lleva tu programa de capacitaciones, el programa anual de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién lo aprueba? El comité le hace seguimiento a ese programa, es el cumplimiento del programa, ¿no? Y obviamente en las revisiones anuales se refleja, se evalúa la eficacia de este programa.
la eficacia de los programas que se han establecido, la eficacia de las acciones correctivas que se han puesto, ¿no? O el supervisor, claro que sí, o el supervisor en el caso de menos de 20 trabajadores, ¿no? Tenemos otro ejemplo. A ver, este ejemplo es más corto, ¿no? Se evidencia que se cuenta con un PAS, o sea, un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde se detallan las inspecciones y observaciones planeadas. Sin embargo, no se mostró ningún registro de inspección del mes de mayo, ¿no? No se mostró, esto incluye herramientas, equipos, EPP, materiales, equipos de emergencia. Por ende, tampoco se puede considerar el cumplimiento completo de las medidas y de las acciones y seguimientos, porque no se evidenció en el momento, ¿no? En la auditoría, ¿qué es una auditoría? Es una foto del momento que se encuentra, ¿no? ¿Cómo lo verificamos? Vamos a la auditoría, ya sea en las instalaciones o en el punto que se encontraba. En este caso se hizo instalaciones en puerto, en este caso se hizo una auditoría en puerto a barcazas, ¿no? A lanchas, entonces, a embarcaciones, ¿no? En la embarcación no se tenían in situ las inspecciones programadas, que se habían revisado, no se entregaron, y durante la auditoría tampoco se entregaron estos registros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se encontraron las evidencias, no? Dentro del análisis de causa del caso, se encontró que los registros de inspección no estaban disponibles en el lugar de la auditoría. ¿Por qué? Porque los registros de inspección no se mantienen en el sitio donde se lleva a cabo la auditoría, sino en las oficinas. O sea, en las oficinas acá en tierra estaban todos sus registros, todos su esto. No, en el punto, en la sede donde fue inspeccionada, pues no se encontraron, ¿no? ¿Por qué? Porque no se han actualizado los procedimientos de gestión de inspecciones, cómo se debe o cómo se debe almacenar los registros de inspección dentro de las embarcaciones o qué tiempo deben tener los registros dentro de el tiempo que se debe permanecer en las embarcaciones y trasladarlo a las oficinas, ¿no? Todo eso no está. ¿Por qué? Porque no se ha asignado a alguien responsable de llevar a cabo y de registrar estas inspecciones tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha reconocido la importancia de documentar adecuadamente las inspecciones en el punto de trabajo, en este caso en las embarcaciones. O sea, dijeron, ¿para qué voy a tener mis registros acá? ¿Por qué voy a tener mis registros? O al menos, ¿por qué voy a guardar algún registro acá? No se puede perder, no, no me quiero hacer responsable. Yo ya dije que, por ejemplo, mi extintor estaba despresurizado. Ya, yo ya lo avisé. Nunca me lo cambiaron, nunca lo verifiqué. Y como no le hago seguimiento, porque no tengo mi registro de seguimiento, no, yo hago mi registro y lo mando y ya me deshago del papel o no está el papel acá. Entonces, al siguiente mes, otra vez mi extintor despresurizado y al siguiente mes hubo un incidente y no había extintor para poder, actuar en el caso de incendio, de un amago de incendio, ¿no? Entonces, no se cuenta con una metodología adecuada de inspecciones y su gestión para el cierre de los hallazgos de las inspecciones. ¿Qué es lo que en este caso alguna de las acciones que se recomendó para poder levantar esta no conformidad? Pues actualizar el procedimiento de inspección, ¿no? Difundir el procedimiento de inspección y acondicionar a un lugar dentro de las embarcaciones para el resguardo de estos registros de inspección junto con el responsable, ¿no? Entonces, como ven, las acciones se implementan y siempre se coloca siempre una fecha límite, la fecha del cumplimiento y se va verificando el estado, ¿no? Se hace el seguimiento de estas acciones, ¿no? El seguimiento de estas acciones, ¿ok? Ahora, vamos a ver cuáles son de los hallazgos. Ya hemos visto dos hallazgos comunes, ¿no? Uno más común que el otro, creo, porque el de la I+C siempre es un punto que en las auditorías que he podido realizar en estos últimos años, siempre ha sido un punto bien relevante, bien importante dentro de todas las auditorías, porque siempre encontraba algún hallazgo y tratar de explicarles
el hallazgo, ¿no? A veces decían, pero sí, no, no está, sí debe estar, no debe estar, no, pero yo no tengo trabajadoras gestando, no debería poner, no debería colocarlo. Para mí, mi evaluación está bien, ¿por qué? Porque en el monitoreo se equivocaron, ¿no? O sea, habían varios puntos, pero como les digo, la auditoría siempre es la foto del momento en la que nosotros podemos verificar en el momento cómo estamos encontrando el sistema de gestión, ¿no? Y por eso es una persona independiente a lo que es la persona que lleva el servicio, a la persona, al supervisor, SOMA, o sea, nunca hay que ser juez y parte, ¿no? Nunca hay que decir yo me voy a hacer la auditoría porque yo sí voy a verificar que mi sistema esté bien, ¿no? No, siempre debe ser una persona independiente al proceso. En lo que es documentación, también se ha podido encontrar la documentación desactualizada, procedimientos desactualizados, no revisados, ¿no? Así perdón, los requisitos legales hayan cambiado, siempre se ha encontrado lo más común que haya un procedimiento, alguna documentación desactualizada, ¿no? También falta de procedimientos fuera de la normativa, ¿no? Falta de certificados o permisos requeridos, no conformidades en inspecciones reglamentarias también, ¿no? O la falta de seguimiento. Ojo que no es que me hagan mi auditoría, yo cumplo con hacer mi auditoría mientras de repente, ¿no? O cumplo con hacer mi auditoría interna y ya tengo mis no conformidades y listo. Ahí termina la situación. Ok, hago mi SAC, levanto mi SAC, ¿no? Y ya está, pero hiciste el seguimiento, se realizó la verificación de la eficacia, o sea, fue correcta las acciones correctivas que pudiste encontrar, que pudiste implementar, se implementaron al 100%. Entonces no solo debe quedar en que ya lo hice, y me olvido, ¿no? Viene la otra auditoría y cuando el auditor te pide, a ver, muéstrame tu SAC, tu registro de auditoría con tus con no conformidades cerradas. Ah, sí, ya, aquí está, pero se evidencia, por ejemplo, ya, esta acción correctiva, no sé, la capacitación de ergonomía, pongámosle un ejemplo, debió realizarse el 20 de octubre. ¿Se realizó? Sí, sí se realizó, pero acá dice que todavía no está cerrado, no conformidad. No, es que sí, yo lo hice, pero no lo cerré, no verifiqué. Pueden haber, o de repente no se llevó la capacitación, se llevó para todos, no se llevó para todos, para la muestra al menos, no, ¿no? Entonces hay que verificar, no solo es, ya, tengo mi documentación y ya está, cumplir con la documentación, no, ¿ya? En capacitaciones también, la falta de entrenamientos adecuados o falta de entrenamientos de las brigadas, no se cumplen con las 4 capacitaciones al año, ¿no? Mínimas que se deben cumplir, ¿no? También falta de simulacros y ejercicios prácticos de emergencia o falta de participación, ¿no? Sí participé, pero nunca lo registré, nunca la evidencia. ¿Dónde está la evidencia que se participó? Es muy importante siempre tener la evidencia de que se hicieron las cosas, que cumpliste con tu programa, registros, fotografías, informes, ¿no? Em, si cumpliste con las inducciones a tu personal, el contenido que esté de acuerdo a tu proceso, a tu sistema de gestión, ¿no? Evidenciar todo ello. En gestión de incidentes, pues hemos encontrado reportes incompletos, faltas de análisis de causa raíz o de repente solo una inadecuada análisis de causa raíz también que se encontrado, es más, revisando los levantamientos de auditoría se encuentran unos análisis de causa raíz insuficientes, ¿no? Que dices, no, o sea, esto no se puede mejorar, ¿no? Y de todo eso se asesora en el proceso, ¿no? Cuando se levantan las no conformidades, se puede asesorar en el proceso de cómo levantar, ¿no? adecuadamente tu no conformidad. Por eso que tenemos servicios de implementación, de mantenimiento, de levantamiento de no conformidades, ¿no? Aparte de los servicios de auditoría que podemos prestar aquí en QHC, ¿no?
Falta de medidas correctivas también, ¿no? En los incidentes, en la gestión de incidentes, retrasos en implementación, falta de también retrasos en la notificación de los accidentes e incidentes, ¿no? En la gestión de PPs también, lo más común, falta de inspección, uso inadecuado o tal vez inexistencia, no utilizan el EPP. ¿Dónde está el EPP? En guantes, por ejemplo, están amolando y están sin guantes. ¿Dónde están tus guantes? Ay, acá en mi bolsillo, no, me los olvidé de poner. No usan los EPPs, ¿no? Falta de control, distribución, equipos en mal estado. Hemos podido verificar arneses en mal estado, campo, ¿no? En trabajos en altura es lo más común. Equipos no acorde a los riesgos, ¿no? Que están expuestos. En materiales peligrosos, almacenamiento inadecuado, ausencia de planes de respuesta ante emergencia, falta de señalización etiquetada, también falta de capacitación de manipulación. Y así hay bastantes hallazgos comunes que se pueden encontrar no solo en auditorías, chicos. Realmente donde tenemos que empezar a encontrar los hallazgos para poder realizar ¿cómo se llaman? Los levantamientos, las acciones es en las inspecciones, en reportes de actos y condiciones inseguras, ¿no? Eso, reportar. No esperar a la auditoría para que el auditor venga y te encuentre un hallazgo. No, nosotros podemos generar estos hallazgos en inspecciones, podemos generarlos en reportes de actos y condiciones, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo ahí, ¿ya? A ver, me piden la diapositiva 20, ¿no? En la gestión, sí, esta parte les estoy colocando algunos de los hallazgos más comunes que se pueden encontrar dentro en una auditoría, se pueden encontrar, como les digo, es importante que los hallazgos los empiecen a encontrar desde las inspecciones en sitio que hagan, en los reportes de condiciones y actos subestándar, ¿no? Que lo reporten. Si yo reporto que no me entregaron o que mis guantes están em, en mal estado o están rotos, pues me lo van a cambiar o ya está reportado. Entonces se va a generar una acción también a esto, ¿no? Se va a levantar esto y se va a verificar, ya, están con los guantes en mal estado, ¿qué pasó? La inspección, revisemos la inspección, revisemos si se generó bien la inspección, de repente necesita alguna actualización el procedimiento, está bien el reporte, el flujo de comunicación, ¿no? Entonces, todo ello se puede generar con tan solo reportar una condición, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto. Voy a responder algunas preguntas antes de terminar. Así es, Sí. empezamos con la ronda de preguntas, ingeniera, antes de culminar el webinar. Tenemos una pregunta sobre los lineamientos en el método de los cinco porqués. Nos preguntan, Sally, si no es necesario los cinco porqués, bastaría con tres. Al menos 5. Un buen análisis de causa, por eso acá les puse, vamos a retroceder un poquito. ¿Dónde está? Hágase esta pregunta. ¿Por qué reincide un hallazgo o por qué reincide una no conformidad? El primer punto que les dije es el desconocimiento de la importancia de aplicar una herramienta de análisis de causa raíz o realizar un correcto análisis de causa raíz. El método de los 5 porqués nos indica que por al menos tenemos que realizar 5 veces la pregunta. ¿Por qué? Al menos 5 veces. ¿No? No es una obligación, no me lo dice una norma, no es una metodología que puedes aplicar. Así como esta metodología, hay otras metodologías. Sin embargo, es la recomendación de utilizar al menos 5 por qué para que puedas analizar a profundidad el hallazgo, ¿no? Y encontrar realmente la causa raíz que conllevó a este hallazgo. Entonces, si queremos realmente que nuestras acciones o el plan de acción que implementemos sea eficaz, pues tenemos que realizar un correcto análisis de causa raíz para poder llegar realmente
a la causa, ¿no? Entonces, una vez que hemos llegado a la causa, podemos ver ya qué acciones colocar, qué acciones implementar, ¿no? Entonces, es recomendable que sí sea por lo menos al menos 5 porqués. Obviamente no te va a pedir 5, 6, 7, 8, pero sí al menos 5 porqués, ¿no? Ok, gracias, ingeniera. La segunda pregunta es de Giancarlo Morán. Cuando se realizan auditorías internas, se tiene que completar el registro de la 050. Hay un Siempre. apartado donde se debe poner el registro del auditor, que se coloca ahí, si no somos auditores Mintra. Gracias. El registro o sea, el registro de auditorías es un registro obligatorio. Sí o sí, cuando se realiza una auditoría se tiene que utilizar el registro, porque ahí indica cuáles son, sí, sí, claro, ahí tenemos que colocar de repente, si el auditor pues es Mintra, se coloca cuál es su resolución y todo ello. Pero si es una auditoría interna, que en la auditoría interna no me piden que sea un auditor registrado, en el ministerio, pues esa la ponemos como colocar una rayita, ¿no? O de repente el cargo de la persona que me está realizando, si es de la empresa, pero de otro proceso, o un auditor interno, pues, ¿no? Pero sí es un registro obligatorio y es un registro que en las fiscalizaciones, en las auditorías que vas a tener, te lo van a solicitar. ¿Por qué? Porque ahí tienes que indicar cuántas no conformidades has tenido, cuáles son las causas raíz de esas no conformidades y cuál es perdón, las acciones, tu plan de acción, ¿no? Porque en la parte de abajo se coloca el plan de acción. Obviamente, no, a veces tenemos demasiadas acciones, entonces se adjuntan las ACs que se han tramitado para tu no conformidad. Ojo, también que debes tener un procedimiento o un estándar, como lo quieren llamar dentro de su sistema de gestión, un estándar de acciones correctivas, ¿no? Cómo llegar a la acción correctiva, ¿no? El ANAT, donde también nos va a indicar cuál es la metodología que has utilizado para tu análisis de causa raíz, ¿no? Y cómo vas a hacer o elaborar este plan de acción. Ok, y la última pregunta es, esto viene de Francis Steven y es, en algunas auditorías hemos notado que el criterio de interpretación de un auditor puede diferir respecto al de otro auditor, especialmente en la aplicación de ciertos requisitos normativos. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para manejar estas discrepancias y asegurar que las observaciones sean objetivas y alineadas con la normativa vigente? Sí. El criterio del auditor obviamente nunca va a ser, y de repente vamos a encontrar 3 auditores y siempre van a tener un criterio unificado, o de repente van a tener diferentes criterios a la interpretación, porque la norma la debemos interpretar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresas, ¿no? Como encargados del sistema de gestión? Pues cumplir con la normativa, cumplir con la normativa y no llevarnos que, no, el año pasado este auditor no me observó, así que no me lo va a observar, o me dejó pasar, o no, o fue muy rígido. No, no, no nos proyectemos a que si el criterio del auditor nos va a decir no. Tenemos que nosotros cumplir lo que dice la normativa, porque la ley es muy clara, nos da del reglamento, nos da las modificatorias de los reglamentos, nos dice qué es lo que tenemos que cumplir. Entonces, hasta nos da los registros, porque chicos, nos da los registros, la 050 nos dice los registros y los modelos de los registros. O sea, si te da el modelo del registro en monitoreo, pues utilízalo. Si te da el modelo o lo mínimo que debe tener una inspección, tu registro de inspección interna, lo mínimo que debe tener tu registro de incidentes, pues cúmplelo, ¿no? Entonces, la norma te da 7 puntos que tú debes considerar para la elaboración de la matriz y parcial. Eso te da la norma. La norma te dice, tienes que considerar las evaluaciones del médico ocupacional en forma global. Tienes que considerar a tu personal sensible.
Tienes que considerar a la mujer gestante. Ah, pero yo no tengo. Pero dentro de tu procedimiento debe estar la evaluación. Si no está dentro de la reubicación, ¿no? Dentro del procedimiento debe estar que cuando una trabajadora reporta que tiene que ser evaluada y tiene que realizar la actualización de repente de la matriz IPRC o colocarlo dentro de la matriz IPRC en algún punto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el control? Que tiene que pasar por evaluación del médico ocupacional y así poder evaluar cuáles son los riesgos a los que ella va a estar expuesto y considerar la reubicación de repente del personal o también el trabajo, el teletrabajo, ¿no? Que en este caso ya se ha implementado. Entonces tenemos que cumplir, no tenemos que esperar a que, ay, ¿qué criterio tendrá este auditor? No, no, a eso no vayas, porque si no, no vas a saber ni cómo llevar tu sistema de gestión, ¿no? Para eso está la normativa y para eso la ley es muy clara, ¿no? En algunos puntos. Entonces tenemos los decretos supremos, tenemos las normativas sectoriales de acuerdo al sector que pertenecen y tenemos lo que nos indica la ley. Ok. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, tenemos muchas dudas, estamos muy seguros de que estamos súper encantados con la explicación que nos ha dado la ingeniera, nos ha podido ayudar muchísimo. Todo el resto de dudas vamos a estar respondiéndolas en nuestros grupos y recuerden que si ustedes necesitan ayuda con sus auditorías o asesoramiento, en QHC somos especialistas en esto. Nuestra ingeniera Lili va a estar de la mano de ustedes y muchos ingenieros más. Así es que, bueno. No sé si hay algo más que usted quisiera adicionar, ingeniera. Sí, por ahí leí sobre las auditorías exitosas que han salido también sin no conformidades, ¿no? Cuáles son las recomendaciones. Como les dije anteriormente, cumplir la normativa, llevar tu sistema de gestión, hacer tu revisión de la dirección. La revisión de la dirección, tu informe anual, ahí vas a encontrar y vas a verificar si todos tus objetivos han sido cumplidos, qué es lo que puedes mejorar para el siguiente año, cuál va a ser la metodología de repente de la capacitación que puedes llevar para que todo tu personal asista, porque también ese es un punto como que un talón de Aquiles de las empresas que de repente tienen mayor cantidad de trabajadores en lo que es capacitaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr el 100% de asistencia, ¿no? En las capacitaciones? Haz tu revisión por la dirección. Realiza una adecuada revisión por la dirección, verifica tus objetivos, traza objetivos anuales que sean óptimos para tu sistema y que no solo digan, que no solo sean los mismos objetivos del año pasado porque sí, porque todos los años los colocas. No, analiza, revisa tu sistema y ve si tus objetivos que colocaste el año pasado funcionaron, llegaste y si pueden ser mejorados. Esa es mi recomendación. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Y bueno, sí les pido a todos que, bueno, gracias de antemano por haber participado el día de hoy en este webinar que ha sido realmente bastante nutritivo para nosotros. Así es, la excelente ponencia de la ingeniera Lili realmente nos ha podido ayudar en este tema que es muy importante. El tiempo nos ha quedado corto, definitivamente. Si tienen más preguntas, pueden hacerla en nuestros grupos y recuerden que nosotros somos sus mejores aliados en caso de que necesiten ayuda en auditorías o asesorías en ello.